Dios te bendiga, YouTube, hermoso. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y para que nos alegremos en su presencia, porque no hay una cosa más placentera y más hermosa que la presencia de nuestro Dios, que nunca se te olvide. Estamos aquí bien acompañados. Tenemos aquí a la profeta Ana Espejo. Ana, saluda a esta hermosa comunidad que nos está escuchando. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para mí es más que un privilegio estar aquí en esta plataforma. Le bendecimos de una manera sobrenatural, esperando que todo lo que va a pasar a partir de ahora sea para bendición de cada una de las personas que nos van a ver a través de esta plataforma. Bendecimos la vida de la amada Linny Dionisio, un canal de bendición. Amén. Que le bendiga de manera especial. Amén. Amén. Entonces, Ana, ¿tú eres cristiana desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo recibiste al Señor como tu Salvador? Bueno, mi sed por el Señor comenzó desde el 2003 en adelante, que fue la fecha cuando salgo del bachillerato y me inscribo en la universidad. Allí empecé a ver grupos que se reunían en la universidad autónoma y eso empezó a despertar en mí la necesidad, la sed por Dios. ¿La UAS? En la UAS. Mi amada UAS. En la UAS. Fui estudiante de psicología clínica y allí había un grupo en ese entonces de jóvenes que se reunía en los tiempos libres a compartir la palabra. Y cuando yo veía eso, yo empecé a asomarlo. Había un grupo de jóvenes que también salía invitando para que en los momentos libres los jóvenes que querían compartir de la palabra se asomaran a un punto estratégico, que me acuerdo yo estaba cerca de la Facultad de Humanidades en ese entonces. Oh, wow. Y así se dio todo, así empezó como la inquietud por Dios. Ana, pero qué hermoso y qué curioso al mismo tiempo ver que una etapa de la juventud en el cual los jóvenes están como más propensos a ser llamados por las corrientes del mundo. En la universidad, un grupo de jóvenes apasionados por Dios establecía el reino del cielo ahí en ese lugar. Y tú fuiste una de las impactadas. Así es. Qué bonito, qué hermoso. ¿Y cómo sería un día normal de esos juntes espirituales? ¿Qué hacían en ese lugar? En esos juntes, para que usted vea la importancia de las personas predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque estos jóvenes no se limitaban a que ellos estaban tomando clases, sino que aprovechaban cada tiempo libre. Entonces, cuando uno se asomaba a ellos le enseñaban, vamos a decir, a lo que ellos le decían los nuevos creyentes, un tiempo con Dios. El tiempo con Dios consistía en que ellos te enseñaban a orar y te enseñaban a pasar tiempo con el Espíritu Santo. Inclusive, hacían cadenas de oraciones en la parte de atrás, trasera del patio, en un árbol, se juntaba un grupo de mujeres, de chicas, hacían cadena de oración y ahí yo aprendo a tener un tiempo con Dios. Wow. Consistía en tener una mascota, no era como algo, tú vas a tener un tiempo con Dios, sino que usted se compraba su cátedra, su mascota, y en ese tiempo usted leía la palabra, oraba, pero también escribía. Era un combo completo. Wow. Y así inicia el acercamiento con Dios y con el Espíritu Santo, a través de ese tiempo con Dios. Bendecimos la vida de cada persona que está llevando el evangelio sin importar el lugar donde se encuentre. Aquellos que están siendo portavoz del cielo aquí en la tierra y que están impactando jóvenes que como Ana en una ocasión estuvo así, porque todos estábamos perdidos, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados. Y esas personas le predicaron la palabra. Los bendecimos y damos gracias a Dios por ustedes, que Dios los fortalezca, que Dios los llene aún más de su fuego y de su presencia para que continúen esta obra hermosa que el cielo les ha encomendado. Y Ana, antes de tú comenzar en esos encuentros con el Espíritu Santo, ¿cómo era tu vida antes? Bueno, mi vida era una vida humanamente normal, no era una persona de mucho movimiento o, para así decirlo, de mucho escándalo. Iba a la universidad, tenía amigos como todos, salía en lo que básicamente pareciera normal, aunque
en esa normalidad sabemos que había una necesidad, sabía que pasaban cosas que no estaban bien, que luego en el Evangelio es que entiendo, es que Dios va tratando. Cabe destacar que para las personas hay cosas que parecen normales, que realmente cuando venimos a los pies de Cristo es que entendemos que lo que para nosotros parecía normal, ciertamente no lo es. Y a través de la palabra y a través del acercamiento con el Espíritu Santo es que Dios te va exponiendo. Por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera a tu camino, porque ella es la que te dice lo que está normal y lo que no. Bueno, tú ahí entraste algo poderoso y eso me lleva a pensar que hay muchas cosas, Ana, que los jóvenes creen que son normales, pero son pecados. Exacto. Por ejemplo, ahora estamos como que vamos a juntarnos, vamos a intentarlo y si no funciona, pues tú por tu lado, yo por el mío. Pero ahí hay una fornicación. Una fornicación. Entonces hay una corriente en este tiempo que el enemigo quiere normalizar el pecado para que tú lo lleves a tu casa como un anatema y luego que entonces ya tú seas manchado por el pecado, por el enemigo y sus garras, entonces tú lo normalices tanto que no haya esa sensibilidad espiritual de tú saber que tú estás en un fango de lodo de muerte y que estás en oscuridad. Entonces, ahí es donde llega la luz de Cristo, amén, que nos hace entender que esas cosas que vemos como normales no lo son. Así y que son ataduras a las cuales hay que renunciar. Y hay un orden y la palabra lo establece claro. Por eso me encanta que dijiste el versículo de lámpara es a mis pies tu palabra. Si tú no lees la Biblia, yo te invito a que tú tomes la Biblia, porque la verdad de todo está escrita allí. No está en Wikipedia, no está está en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Ana, cuando tú llegas a los caminos del Señor, ¿no te encontraste con guerras, situaciones como que tú digas, ay, mi madre, ¿en qué es esto? ¿Pasó algo así? Sí, definitivamente, porque cuando la palabra empieza a iluminarte, te va a empezar a confrontar. Lo que tú creías, como mencioné anteriormente, que estaba bien, tú empiezas a darte cuenta que tú estás mal. Y cuando tú quieres agradar al Señor, pero tú tienes una condición, eso te crea un choque realmente. Y fue lo que pasó cuando me acerqué al grupo. Me acuerdo yo que en ese momento yo tenía un novio. Imagínense los novios en el mundo, como así decimos, que viven una vida normal, pero para Dios eso no es normal. Y lo primero que esta gente me dicen es que yo tengo que dejar ese novio. ¿Cómo? Porque yo era cristiana y yo no podía vivir una vida de pecado. Porque ya yo hubiera nacido de nuevo, entonces yo tenía que cortar con todo lo que no era de Dios. Y eso empieza desde allí a crear un choque en mi vida. Pero algo que me ayudó y algo que le va a ayudar a las personas que me van a escuchar es que cuando tú quieres agradar a Dios, el Espíritu Santo te va a dar la fortaleza para tú soltar, aunque te duela, lo que tenga que soltar. Y ese fue mi caso. Yo terminé soltándolo. ¿Y te dolió? Me dolió porque yo estaba enamorada. Imagínate, un adolescente, su novio, una relación normal, entre comillas. Yo no quería soltarlo, pero yo me choqué con la verdad de que me decía, la verdad tuya no está tan clara. Esta es la verdad. Y terminé soltándolo y me dolió y fue un choque emocional. Imagínense, adolescente, joven, con los conflictos internos, pero había en mí la intención de agradar a ese Dios que ellos me estaban predicando, aunque en ese momento no lo conocía. Lo conocía por arribita, lo que ellos me enseñaron, pero había algo mayor en mí que me acercó a yo tener que hacerlo para agradarlo a él. Y ahí tú dices que al principio, evidentemente, uno primero está como que en la orilla y luego va a las aguas profundas. ¿Cómo fueron esos primeros años tuyos en el Evangelio y cómo aprendes a descubrir tu llamado específicamente? Amén.
Bueno, luego de que en esta congregación se me dieron, vamos a decir, los primeros auxilios, El 911. el 911, lo que me acercó a Dios, yo me cambio de universidad, obviamente salgo del grupo y voy a otra congregación donde allí se me doctrinó. Cuando empezamos a conocer para lo que Dios nos llamó, entonces ahí viene la guerra mayor, porque hay un pleito entre tu carne y entre la voluntad de Dios. Y la formación para mí fue bien difícil, porque por el llamado, inmediatamente a mí se me dijo por primera vez, me acuerdo yo, a través de un profeta, que el llamado en mío era profético. Me acuerdo yo en la congregación, estaba ministrando, y él se acerca a mí y me dice, te dice el Señor, profeta de Jehová. Inmediatamente ese Señor me ministró esa palabra, mi vida cambió en automático. Y usted me dirá, ¿cómo cambió tu vida? No fue porque al otro día yo empecé a profetizar. Cambió porque lo que llevaba el llamado levantó una guerra y una persecución. Y fueron guerras, proceso tras proceso, porque yo tenía que desaprender lo que yo conocía para aprender a la manera de Dios. Conocí mi llamado porque cabe contar que antes de ser cristiana, ese don estaba en mí. ¿Y cómo se manifestaba? Se manifestaba cuando a la misma compañera de la universidad yo tenía muchas revelaciones. El don profético va muy arraigado a lo que es la revelación, lo que es la visión, pero yo no entendía, obviamente. Y en el mundo le atribuían ese don a que el don no, porque ese don es porque tú eres hija, y mencionaban una deidad en el mundo. A ti hay que bautizarte para que tú empieces a consultar los espíritus, porque era muy certera. Si yo le decía a una amiga, mira, eso no te conviene, no le convenía. Y llegó un momento que empezaron hasta tenerme miedo. Cuando yo decía algo en ella, lo que ella diga, porque es que no se equivoca. Pero yo no sabía que era este don profético que el Señor había puesto sobre mí. Hasta que llego al Evangelio y se empieza a desarrollar el proceso de aprendizaje a través de los procesos. Que es 10 años después que creo que vine a dar la primera palabra profética. Para los que creen que cuando Dios te da una palabra, al otro día ya tú la vas a materializar. Eso es falso. Tú puedes tener el don, puedes tener la revelación, puedes tener el equipamiento, pero es necesario un tiempo de formación antes de Dios exponerte conforme al llamado que Él te hace. Amén. Fueron 10 años después, Linny, Wow. cuando yo empiezo a fluir en este don. Increíble. 10 años después. Una década. Sí. Señores, yo creo mucho en los procesos, Ana, porque si recibimos antes de tener el corazón alineado a eso que recibimos, nos podemos hasta perder. Así es. Y me llama mucho la atención cuando hablabas de que tus compañeras te decían, o sea, lo que ella dice, hay que tenerle miedo, pero también la parte espiritista, señores. El Señor nos dio talento, nosotros tenemos como capacidades. Si tú eres bueno en algo específicamente, tú te vas a autoanalizar en este día en que yo soy bueno. Y ese es el talento que el Señor te ha entregado, pero el enemigo es un ladrón y siempre trata de imitar lo que Dios hace en su perfección. Y fíjate como Ana decía que no, vamos a ponerla a consultar. Y así hay muchas personas que tienen un talento que Dios le ha dado, pero prostituyen eso y lo ponen al servicio de la oscuridad sin saber que fue la luz que te dio ese talento para que tú lo lleves al servicio de Cristo y se convierta en ese don hermoso para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que si hay un talento en ti, no es tuyo. Lo puso Dios para una multiplicación, para que tú vengas y le digas, tú me diste 5, aquí te traigo 10. No para que lo entierres ni para que lo pongas al servicio de la oscuridad, porque si tú no hubieses escuchado el llamado de Dios, no te tuviéramos aquí hoy entrevistándote como una profeta. Tuviera en un lado, Señor, reprenda, mira. Así es, porque eso eran los planes de la tiniebla, porque el don era tan fuerte y el potencial. Yo me acercaba a personas que me decían, wow, tú tienes un potencial, pero como la ignorancia
dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo sé que hay pueblo que me va a ver, que tiene un don, que se sienten extraños, que sienten que no encajan con todo el mundo. Te invito a acercarte al Señor. ¿Sabes por qué? Porque eso que tú tienes fue Dios que te lo puso. Amén. Y era lo que pasaba conmigo. Había un potencial tan grande que yo escuchaba cuando a mí me hablaban. Los demonios a mí me hablaban. Los demonios a mí me cuidaban. Usted se va a sorprender, sí. Llegó un momento que me acerqué a personas practicantes de estas actividades. Dios nunca me permitió practicar, pero sí estaba cerca. Me gustaban ese tipo de fiestas, me gustaba porque había una inquietud en mí hacia lo oculto, hacia lo desconocido. Y me acuerdo yo que estando en una fiesta, Dios me trae esto a la memoria, yo quería irme porque ya era tarde y todo el mundo ya se hubiera ido. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que estaba consultando, ella empieza a recibir manifestaciones demoníacas. Allí conozco la forma diferente, porque entraba uno, se iba y salía otro. Y me acuerdo yo que cuando yo me disponía a irme, los demonios me dicen a través de esta mujer, tú no te vas, porque está muy tarde, literal, y te pueden atracar. Quédate en la habitación de atrás y te vas mañana. ¿Ustedes me están escuchando? Infundiéndote miedo para atarte también más. Era que no querían que yo me fuera, pero en verdad era tarde. Y yo dije, wow. Después entiendo, cuando Dios tiene un propósito con una persona, hasta los demonios te tienen que respetar. No tienen legalidad ni autoridad para tocarte. Y se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida, porque yo recuerdo en mi mente esa escena. No se vayan, que está muy tarde. Duerman ahí atrás. Y no fue que pasó nada. Y yo lo veía, salía uno y entraba otro. Veía cómo se manifestaban, veía cómo se manejaban. Wow. Y eso pasó. Y cuando vengo a Cristo, que yo recuerdo eso, y yo, wow, pero Dios tenía un cuidado extraordinario de mí. Me organizaron bautismo, me organizaron de todo. Y Dios nunca permitió que eso se diera. Ana, ¿cómo así? Que organizaban bautismo. Porque al ellos ver que yo tenía ese don, ellos me sugirieron, mira, tú tienes que trabajar esto. ¿Y bautizan a esa gente también? Y los bautizan, así como ay, Dios mío, bautizan a las personas en la iglesia. Acuérdense que el Linny decía ahorita que el enemigo es un imitador. Todo lo que se ve por ahí es una copia barata de lo que es de Dios. Ellos bautizan a los que trabajan, ellos le dicen los misterios, o los que tienen la capacidad de interpretar y de saber y de discernir. Y a mí me hicieron esa sugerencia, pero Dios nunca lo permitió. Inclusive era tan grande el cuidado de Dios que habían personas que eran expertas leyendo cartas, leyendo barajas, y conmigo pasaba algo impresionante. ¿Qué pasaba? Ellos no podían adivinarme a mí. Wow. Es que tu destino estaba escrito en la palma de la mano de la palma del Señor. Y yo decía, pero fulana es dura, ¿y cómo que ella no puede interpretarme a mí? Dios no le permitió a ellos. Wow. Nada conmigo. Nada. Porque había un propósito esculpido en la mano del eterno Dios. Aleluya. Señores, usted que escuchó a Ana hablar y que visitó su brujo, usted que escuchó a Ana hablar y que se leyó su taza, usted que escuchó a Ana hablar y se leyó sus cartas, nosotros cuando conocemos la verdad de Cristo que echa fuera toda oscuridad y que reconocemos que cometimos un error y que fue un pecado, que fue algo que Dios aborrece, abomina, estás a tiempo. Y puedes renunciar ahora en el nombre de Jesús y decirle, Señor, yo renuncio a toda lectura de taza. Señor, yo renuncio a todo conjuro que en Daneman Sheketa Bashekai. Gloria a Dios. En Amanso que Bashekai Recandaleya Basora.
Yo renuncio. Yo renuncio a toda lectura de taza. Yo renuncio a toda visita que hice a un brujo. Yo renuncio a toda toma que yo me bebí. Y lo vomitas ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Anda liba kabashe. Ekando recai. Le mando kibashe kata libacai. Tu estómago expulsa ese amarre que manso kiba ramando lo boquei. Ahora en el nombre de Jesús. Ekabashe kata rabacanda. Eso que te ata tu vientre para no poder dar hijos a causa de lo que te tomaste. Se rompe ahora esa atadura en tu vientre en el nombre de Jesús. Porque llega el Maestro que te desata. Llega la luz de Cristo que te desata. Llega la sangre del Cordero que te desata. Aleluya. Hay ángeles ahí contigo. No estás solo. Mando rebasoconda. No estás solo. Mando robose. Hay una liberación que se está dando ahora. Mando rebacai. Ando robosea. Hay manos oscuras que te han estado tocando tu mente. Mando loboshe. Que te han estado oprimiendo. Le cabashe. Poniéndote ideas de muerte. Namando roboshekeya. Porque eso es lo que finalmente el enemigo quiere hacer contigo. Pero llegó la luz a tu vida y te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven a Jesús. Todo espíritu de confusión, suelta las mentes ahora. Todo espíritu de confusión, todo espíritu de confusión, suelta las mentes ahora. Tu don le pertenece a Cristo. Él te está llamando en esta hora a renunciar, a desligarte de lo que te oprime para que no dé el paso de fe. Aleluya. Hay liberación ahora. Ahora hay liberación. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Santo Dios, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hay gente que no se ha casado porque le han dado entrada a esos espíritus, esposos espirituales. Así es. Y los tienen atados. Y el Espíritu Santo ahora te está libertando. Nemanso, Kobo, Shekai. Está cortando esa alianza tuya con esos espíritus que no te dejan tener esposo. Le mando robo, Shekenda, la bacanda, porque han estado ahí de que para cuidarte y protegerte. Nemanso, Kai. Likaba, Sokanda, pero lo que te han es atado. Pero hoy viene el casamiento del cielo a tu vida. Namanso, Kai. Y el compromiso con el diablo se rompe y el Espíritu Santo permite que tú conozcas ese hombre o esa mujer que Él destinó para ti. Aleluya. Oh, declaramos que esas bodas vienen en el nombre de Jesús. Que esa soltería se acaba hoy porque era una maldición. Amado, calla. Y si hubiésemos tenido un pianista aquí, tan, 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 la anuncia, lo estuviéramos tocando, pero celebramos lo que Dios ha hecho en tu vida hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu libertad en este lugar. Aleluya. Wow. Gracias, qué lindo Dios. es Cristo. Dios es bello. Ana, cuéntanos un chin de esas experiencias espirituales que tú has tenido con el Espíritu Santo. Poderoso. Este llamado va mucho ligado a la liberación, va muy ligado a tener que lidiar, como dicen por ahí, con los diablos. Señor, los reprenda todo ahora en el nombre de Jesús. Porque empecé a tener experiencia con espíritu, porque cuando tú te vas acercando al Señor, va a haber una oposición. Pero hay que tener claro, ellos tienen su meta clara, nosotros como creyentes necesitamos tener la nuestra, y es serle fiel al Señor, creerle a Dios, llenarte de Dios, obedecerle a Dios, y eso te va a dar la herramienta para tú poder permanecer. Lindy, porque hay gente que se pregunta, ¿y cómo yo lo hago ahora? Y muchas veces comienzan, pero retroceden, porque hay un pleito. Y empecé a tener experiencia con espíritus que me amenazaban. Cabe destacar que una de las cosas que me formó fue ir a los hogares, trabajar en los hogares. ¿Por qué? Porque en los hogares
tú conoces las necesidades face to face. No es algo, hay muchas personas que quieren estar en púlpito, que quieren... Ama la plataforma. Las plataformas, pero el motivo aquí es que Cristo sea glorificado, porque nosotros simplemente somos instrumentos o vasos en la mano del Señor. Pero hay mucho pueblo en las calles, mucho pueblo en las esquinas, mucho pueblo en los hogares, y fue lo que me empezó a dar la legalidad, la autoridad de conocer y de trabajar face to face con esto que pasaba. Me acuerdo yo que en una ocasión fui a visitar una hermana que tenía mucho que no iba a la congregación en ese entonces. ¿Qué pasa? Que la hermana, cuando yo empiezo a hablar con ella, Linny, ella estaba como en el limbo. Yo sabía que le estaba hablando, pero su mirada era una mirada vacía. Bendito Dios. Luego llegan unos cuantos hermanos más y el pastor de ese entonces a ese lugar. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a clamar por ella, se le manifestó un espíritu, Wow. bendito Dios, que quería matarla. El espíritu vino a ella a través de un esposo que no quería soltarla y hizo de todo para que ella estuviera con él. Y ese espíritu empezó a hablar. El espíritu empezó a decir todo lo que lo hubieran mandado a hacer. Amén, nos cubrimos con la sangre de Porque Cristo. los espíritus se sujetan a autoridad. Y la autoridad a lo que ellos se sujetan se llama Cristo. Amén. Y cuando empezamos, me acuerdo yo que tomé la palabra para leerla. Y ella cae en el piso. En ese edificio había un hueco de un ascensor. Y la mujer se arrastró para tirarse al acantilado de ese ascensor. Y cuando empezamos a clamar la palabra, el Espíritu decía, yo voy a salir, pero ahora me voy a entrar en su hija. Y el grupo que estábamos ahí, empezamos a clamar la sangre de Cristo, a decirle, tú no te vas a entrar ni en ella ni en... Y ellos son libres hoy. En nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes ese acercamiento con el Espíritu, hay muchas personas que se van a identificar porque han querido acercarse, pero cuando ven estos asomos, temen. Pero te tengo una noticia. El enemigo no te puede tocar. Ellos te pueden hacer los asomos que quieran, pero si tú estás bajo la cobertura del Eterno, ellos no van a poder tocarte. Y me acuerdo que se me aparecían en mi casa en forma de animales, en forma de personas pequeñas. Y en una ocasión tuve una experiencia donde, dormitando en el mueble de mi casa, me quedo semidormida y fue un animal y me arropó y empezó a ahorcarme. Empiezo a ahorcarme y empieza a entrarme un puño en la boca, Linny. Y me acuerdo yo que yo no podía hablar porque él me tenía sujeta y era algo grande, pero yo podía oler. Y yo decía, pero ven acá, ¿qué es esto? Huele a los perros cuando se humedecen. Esto es un perro. Y eso entraba el puño en mi boca. Y cuando yo me logré zafar con el dedo, que dicen el dedo de Cristo, yo no sabía que eso tenía tanta autoridad. Y yo no podía hablar, pero con un dedo yo le hice una seña que salga. Y eso me soltó y corrió, huyó. Y cuando yo salgo y miro, era precisamente un animal, un perro lanoso. ¡Wow! Que se me había aparecido para amedrentarme. La enviación del mismo enemigo. Para que yo no siguiera fluyendo. Entonces hubo algo que me ayudó, que cuando yo veía eso, entonces yo seguía buscando más. ¡Wow! En vez de coger miedo. En vez de coger miedo, yo decía, hay más. Wow. Me quieren amedrentar. Inclusive orando por personas, por sanidad, me decían, tú vas a seguir. En una ocasión me llegaron a decir varias veces, si tú sigues, yo te voy a postrar. Porque va a haber un pleito, vuelvo y repito. Y yo le decía, la respuesta que yo le daba era, si Dios te da el permiso, pues hazlo. Como a Job, ¿verdad? Que le dio, pero tuvo propósito, lo dejó. Nunca el Señor me dejó quedar en vergüenza. Wow. Nunca pudieron tocarme, porque el plan era detener el fluir que había dentro de parte de Dios en mí para bendecir otras vidas. ¿Y qué tú le dices, Ana, a las personas que están en ese punto que tú estás contando? Ellos se encuentran ahí ahora. Aceptaron al Señor, recibieron el llamado, están en ese movimiento del don, están accionando conforme al llamado de Dios y está viendo frutos, pero hay ataques y están asustados. ¿Qué tú le dices a ellos? Que bogue mal adentro. Como le dijeron a Pedro,
los ataques, las guerras, los levantamientos son la señal de que Dios tiene algo grande contigo. El enemigo no ataca a casas vacías. Cuando el enemigo te hace la guerra, cuando el enemigo te hace oposición y te hace violencia, es porque lo que Dios tiene para tu vida es mayor. Y una de las cosas que te va a dar la victoria es bogar mal adentro. Y usted me dirá, Ana, ¿cómo yo bogo mal adentro? Sumergiéndote en la presencia, el tiempo con Dios, la intimidad con el Espíritu Santo. Es el chaleco protector que te va a dar la victoria mañana. Aleluya. Si estás sintiendo temor, vete a la presencia. Vete a la presencia, empieza a escudriñar las escrituras. ¿Qué te dicen las escrituras de cada cosa que tú estás pasando? Si no, pregúntenselo a Jesús cuando fue tentado en el desierto. Por la palabra, hubo un pleito por la palabra. Y por la palabra, él que era la palabra viva, Amén. tuvo la victoria y así la vas a tener tú. A través de su palabra. Gloria a Dios. De Jesús. ¿Sabes que tú decías algo que me llenaba de gozo? Y es la parte de la protección divina. Tú decías, como ese chaleco que te pone el Señor. Como dice en Efesios 6, de esas armaduras que el Señor nos pone. Mira, no es un azabache, no es una postalita, no es un cuadro, no es un velón. Nada de eso te va a dar protección. A ti la protección te la da habitar en el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Así que si tú acudiste en algún momento a alguna invocación de que San Fulano y San Fulano te guarde, déjame decirte que estás atado, mas no protegido. Porque el único que te cubre es el poder de la sangre de Cristo. El único que te guarda es Jesús. Gloria a Dios. Porque de verdad, solamente Él y su presencia nos guarda. Solamente Él. Y me gustaría saber, y a yo también, en la parte profética, que ¿cómo tú escuchaste la voz de Dios por primera vez? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo estaba pasando una situación difícil. Ya en ese entonces ya era madre soltera de 2 niños. Y empezaron a buscarme trabajo, lo normal, para que yo pudiera subsistir con mis hijos, aunque recibía una parte de dinero por su manutención, pero no era suficiente. No. ¿Qué pasa? Que empiezan todo el mundo a quererme buscar un empleo. Señores, la firmeza te va a dar la victoria. De tú entender a lo que Dios te llamó. ¿Cómo así, sierva? Me acuerdo yo que me encontraba orando de rodillas. Y cuando estoy con los ojos cerrados, de frente a la puerta de la casa, yo veo una puerta. Y cuando veo esta puerta, en mi mente yo digo, las puertas sirven para 2 cosas, o para abrir o para cerrar. Y cuando terminé de yo emitir ese pensamiento, vino una voz que me retumbó y me dijo, yo soy el que abre puertas. Yo soy el que abre puertas. Y el Espíritu Santo vino sobre mí y empezó a sacudir mi cuerpo. Y esa voz duró un rato diciéndome lo mismo. Yo soy el que abre puertas. Y me paré a bañar y seguí esa voz retumbándome. ¿Qué pasa? Que anterior a eso, me hubieran ofrecido un trabajo en un supermercado. El trabajo era nada más y nada menos que de 3 a 10 todos los días. Ay. Y cuando me ofrecen este trabajo, yo le digo, mira, ese no es el trabajo para mí. Y empezó todo el mundo a atacarme, la familia. ¿Cómo es posible? Tú no tienes trabajo, tú necesitas el dinero. Y esta es tu oportunidad. Yo le dije, ese trabajo no es de Dios. Porque ¿cuándo yo me voy a congregar? Y tu tiempo de búsqueda. ¿Y cuándo yo voy a buscar a Dios? Y no, que tú tienes que coger. Y yo le dije, el Dios que yo le sirvo me va a dar un trabajo en su tiempo que tenga las características que yo necesito. Y luego de esto es que viene la voz de Dios y me habla y me dice, yo soy el que abre puertas. No pasaron 15 días cuando a mí me estaban llamando de un empleo de 8 a 4 de lunes a viernes. Gloria a Dios. Respaldó la convicción. Porque cuando tú decides creerle al Señor
en contra de todo pronóstico, Él va a respaldar tu convicción. Porque tú le estás diciendo, Dios, es a ti que yo te creo. Dios, es en ti que yo confío. Y yo me dispuse a muy temprana edad en el Evangelio a creerle a Dios. Y eso me entregó la victoria. Y había necesidad porque estabas con... Eran dos niños pequeños que usaban leche y usaban pamper. Y yo tenía que sustentarlo. Pero Dios nunca me dejó. Amén. En el momento más crítico llegaba una persona y me decía, mira, sin yo pedirlo, porque Dios conoce tu necesidad. Y Él va a llegar justo y a tiempo. Tú no te vas a ahogar. Eso es falso. Él va a llegar justo y a tiempo. Él lo que quiere de nosotros, que cuando nos vemos en ese proceso, Señor, podamos abandonarnos en Él. Aleluya. Y Él te va a entregar la victoria, como me la entregó a mí. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Fue muy perseguida por tener esa convicción. Pero mientras más me atacaban, más yo debatía esa convicción en Dios. Yo le decía, Él no me va a dejar que den vergüenza. Sí, porque a veces se le mandan unos Zambalá y Tobías. Yo era un gallito de pelea, como decimos aquí en República Dominicana. ¿En qué sentido? Cuando se me enfermaban los niños, tú no vas para la iglesia con esos niños enfermos. Yo le decía, pero yo me voy para donde está el médico por excelencia. Amén. Lo más que se me puede pegar a mí es una sanidad para ellos. Ay, ay, ay. Me voy. ¡Ah! Me voy. Y cuando venía de allá para acá con los muchachos, lo traía sano. Se fue la fiebre. Se fue fiebre, se fue gripe, se fue problema. Gloria a Jesús. Los problemas no son un límite para que tú le creas a Dios y avance. Tus obstáculos no son un límite para Aleluya. Dios. Para Dios, Dios no tiene límite. Y Él quiere que tú avances. Con todo y lo que está pasando, Él quiere que tú avances. Y te abandones en sus manos. Y Él te va a dar la victoria. Amén. Gloria a Dios. Ana, ya para ir finalizando, me gustaría saber las palabras proféticas que tú has dado, cuáles o una o varias son las que más te han impactado, porque ser profeta no es fácil, porque el Señor hay cosas que te habla que son como de bonanza, que tú como que para decirle a la gente, mira, Dios te dice tal cosa, y es chulo, pero cuando viene una confrontación o algo que no es quizás tan bueno en ese momento para la persona, según su criterio, pues entonces es difícil. Muy difícil. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, en una ocasión, comienzo de pandemia, yo siempre tuve como alianza la oración. Fue una de las herramientas. La oración va a ser tu herramienta. La oración es que te va a conectar con los misterios del Eterno. No hay forma de que tú acceses a esos misterios si no es a través de una intimidad y a través de la oración. Y me acuerdo yo que me llaman para orar por un señor, él vivía fuera de este país, que estaba afectado de COVID. Pero yo no lo sabía, hasta ese momento yo no lo sabía. Me acuerdo yo que el Señor me muestra una Biblia con polvo. Me acuerdo yo como ahora, porque Él me lo trajo a la memoria, porque no me acordaba de esa escena. Y cuando yo estoy orando por Él, yo estoy declarando liberación. Yo le estoy diciendo lo que veo. Y mira, yo estoy viendo una Biblia con polvo. Y estoy viendo una espada en la vaina. Pero yo no sabía qué era lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Cuando termino de orar, luego me dan el testimonio que este señor estaba apartado, estaba frío. Y por eso el Señor me mostraba la Biblia con polvo y la espada, que era la herramienta. ¿Qué pasa? Para que usted vea lo importante de usted tener su corazón dispuesto. Cuando oramos, Él recibe liberación a través de la palabra y Él confiesa, era que yo estaba en tal condición. Y me acuerdo como ahora que Él volvió, se restauró con el Señor. Pero ¿sabe qué pasó? Que Él murió del COVID. Wow. Él murió del COVID. Y eso a mí me marcó. ¿Por qué? Porque Dios permitió que a través de una palabra de alerta, de restauración, Él pudiera volver a Dios y así su alma no se perdiera. Bendito sea el nombre del Señor. Me dicen, se murió por la persona que tú oraste, pero antes hubo una liberación a través de una palabra profética. La palabra profética
es más poderosa que un tanque de guerra, que un ejército armado. Porque cuando tú recibes una palabra profética genuina, tú no vas a ser igual. Esa palabra va a ser el combustible, va a ser la esencia que en medio de la crisis te va a mantener con vida. Porque humanamente Él partió de esta tierra, pero venció a través de una palabra profética. Bendito Dios. Gracias, Señor. Poderoso. Hermoso nuestro Dios. Y para finalizar, yo creo que esa visión de la Biblia con polvo y la espada en la vaina, yo creo que es la condición de muchos. Así es. Y para finalizar, yo quiero que tú ores por todas las personas que están en esa condición, aún estando en el Evangelio, Amén. aún ministrando, aún tomando Así micrófonos en púlpito, están en esa condición, para que por favor ores y le des una exhortación a las personas también que tienen miedo de usar los dones. Están en la iglesia sentados en una silla y Dios le habla, pero tienen miedo de pararse y decir: el Señor me dice. Wow. Poderoso. Algo que te va a dar la seguridad de que es Dios que te está hablando es que la palabra profética no es una emoción, es algo que inclusive tú lo puedes guardar en tu corazón para decirlo en el momento indicado. Inclusive hay palabras que no son para decirlas, son para orar o para esperar un momento donde la persona esté preparado para recibirla. Y algo que me llega al corazón es la historia de la viuda que dice que su esposo muere y él va donde el profeta Eliseo a explicarle la situación, su condición. Yo no sé qué tú tienes en casa. Yo no sé qué tan pobrecita espiritual o físicamente tú te encuentras, pero te vengo a decir de parte de Dios que con lo que tienes en casa el Señor lo va a hacer. Yo no sé si tú te sientes menospreciado, si tú sientes que hay una voz dentro de ti que arde. Quiero decirte en esta mañana, en esta hora, en la hora que tú lo vayas a ver, que es la voz de Dios hablándote, equipándote y preparándote para lo próximo. Esta mujer fue a donde el hombre de Dios, y Dios en este día te invita a ir delante de su presencia a reclamar aquello que te pertenece. Esta mujer clamó al hombre y el profeta le dice: busca vasija prestada. No pocas, busca muchas vasijas. Y dice que luego le dice: enciérrate. Y Dios hoy te llama a encerrarte, porque vas a recibir el aceite que te va a catapultar. Porque el mismo aceite que está produciendo internamente en ti es que te va a entregar la victoria. Y oro al Padre para que todo espíritu que te hace la guerra para que no avance en este día caiga por tierra. Yo oro al eterno Dios para que ese aceite que tú entiendes que es poquito empiece a multiplicarte en el nombre de Jesús, y tú empieces a ser un vaso de honra donde Dios deposita su aceite para multiplicación, para bendición. Toda guerra mental, todo espíritu de rechazo, todo espíritu de menosprecio que hasta este día, hasta esta hora te ha tenido encerrada, hoy te suelta por el poder de la palabra y el aceite que dice la Biblia que pudre los yugos de esclavitud hoy en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Declaro liberación. Yo creo que la brisa de Dios te visita, te catapulta, te sacude en el nombre de Jesús. Aleluya. Y que lo nuevo de Dios te visita, te arropa, y empezarás a fluir en tu asignación, en el ministerio al cual Dios te ha llamado. Empezarás a hablar. Hambre y sed de Dios se instauran en tu vientre espiritual para bendecir a muchos. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, trae convencimiento de mente, alma y corazón para que puedan fluir en su asignación. Quita toda piedra de tropiezo, toda palabra
palabra que te castró, toda palabra que dijo que tú no ibas a lograr, que tú no eres calificado, yo te digo que tú eres la pieza correcta en esta mañana. A ti es que Dios te quiere usar. A ti sí, a ti que encuentra que no tienes nada en tu casa, hoy te dice, te voy a multiplicar para que avance, te voy a multiplicar los dones, los talentos, para que los multipliques en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Con eso yo lo voy a hacer. Con lo poquito que tienes, yo lo voy a hacer. ¿Qué tienes en tu casa? Con eso yo lo voy a hacer. Solo créeme, solo búscame, solo obedéceme, solo procura mi voluntad, que es agradable y es perfecta. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Hermosa su presencia. Espíritu de Dios. Y de esa forma damos fin a esta entrevista, sabiendo que el Espíritu Santo ha hecho un trabajo hermoso en este día. Y Ana, gracias por estar aquí con nosotros, es un placer. Dios mío. Muchas gracias por haber venido y gracias a ti por mantenerte desde el principio hasta el final y que hoy te vayas con esa bendición, que tú agarres esa liberación, porque ha habido una unción de liberación Amén. en esta mañana, en este lugar. Muy poderoso. Así que toma esa liberación que Dios te entrega y no vuelvas atrás. No vuelvas atrás, porque al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Dios te bendiga y hasta la próxima entrega. No te detenga. Amén.